Mari Mari, Pupeñi, Pulamien, Inchita, Roberto Concha, Piñén. Muy buenas tardes a todas y todos quienes se han unido a este Nutrame, a este conversatorio con el cura Chihuailaf. Soy director del Servicio del Patrimonio en Araucanía y tengo el agrado de comenzar este conversatorio que se titula Huellas de Mistral en la Araucanía, diálogo con el cura Chihuailaf. Esto a propósito de los 110 años de Gabriela Mistral en la Araucanía. Ella llegó en 1910 a hacer un reemplazo en el Liceo de Niñas de Traiguén. Después vino en 1920, estuvo nuevamente en la Araucanía como directora del Liceo de Niñas de Temuco. Y bueno, hace 75 años, justo un 10 de diciembre, como es hoy día, se le otorgó el Premio Nobel de Literatura. Así que son 3 fechas que estamos celebrando hoy día. Además, curiosamente, ella cuando estuvo por primera vez en la Araucanía, justo estaba pasando el cometa Halley. Y ella lo relata en sus textos. Y bueno, es coincidente hoy día con que justo estamos a 4 días de un nuevo fenómeno astronómico, ¿cierto? El eclipse que va a tener como epicentro esta región. En este conversatorio tenemos, como ya mencioné, el agrado de estar con el cura Chihuailaf, tremendo poeta y escritor bilingüe, ¿cierto? Y tradució a muchos idiomas, que genera encuentro entre nuestras culturas y permite también conocer más de su cultura, la cultura del pueblo mapuche. Recibió este año el Premio Nacional de Literatura, pero por supuesto tiene muchos más reconocimientos, ha sido traducido a muchos idiomas, en fin, todo el mundo ya sabe el prestigio de este hombre de letras. Está también don Enzo Cortesi, Seremi de las Culturas en Araucanía, de las culturas, las artes y el patrimonio. También con un raigambre en esta región, en la zona de Lumaco, Capitán Pastene, ahí tiene su tugún. Don Ricardo Sangüesa también nos acompaña hoy día, que es profesor, es alcalde de Traiguén, pero es parte de la comunidad escolar del Liceo Lucila Godoy, donde también nos acompaña el director, don Flavio Sagredo, junto con la profesora Luisa Escalona, profesora de lenguaje del Liceo Lucila Godoy, donde fue profesora suplente Gabriela Mistral a comienzos del siglo pasado. Y está también don Gabriel Luz acompañándonos, director del Liceo Gabriela Mistral, donde fue directora la poetisa. Y bueno, y de ambos liceos también nos acompañan parte de la comunidad escolar, estudiantes de estos liceos. Así es que, bueno, enseguida les voy a dar la palabra, voy a tomarme una licencia y hacerle un muy pequeño homenaje a un poeta de... Algunos saben que mi tugún es Rancagua, yo vengo de la zona central y de ahí es justamente que conozco a un poeta regional, pero que yo creo que va a generar un impacto mucho más allá, digamos, que su región. Él murió la semana pasada, era un gran amigo, y era un poeta que promovía el enfoque decolonial, ¿sí? En el fondo que los grupos que no tenían voz pudieran narrarse a sí mismos, pudieran hablar de sí mismos, poner su identidad a la vista. Voy a leer un pequeño texto de él en homenaje a su muerte hace una semana. Me declaro enemigo de la transitoriedad. No seré otra víctima de su voluptuosa y trágica belleza. Más bien yo seré la punta de su lanza plateada. Proyecto inacabado e imposible, ruego a la Madre Divina, proteja mi sublime perversidad para llegar a puerto, aunque nunca nadie lo sepa. Esa sublime perversidad podría ser sublime negritud, sublime indianidad, ¿cierto? Y él promovía, Oscar promovía este encuentro, justamente esta visibilización de las identidades invisibilizadas, algo que le preocupaba a Edward Said, ¿cierto? Que hablaba del orientalismo. Oriente tiene que hablar de sí mismo, no tiene que ser Occidente el que lo narre. Y bueno, Gabriela y Elicura yo creo que tienen esto en común, yo creo son escritores decoloniales, ¿sí? Que salir del enfoque, digamos, occidental, binario, justamente ese paso es como ir hacia los entremedios, hacia los intersticios, ¿sí? Como lo ha promovido Elicura con justamente este encuentro entre la oralidad y la escritura.
Y voy a leer algo muy cortito de Gabriela también, un texto de parte de su poema Araucanos, para expresar esto que vengo hablando, de cómo ella también a comienzos del siglo XX fue un exponente de este enfoque colonial, no solo posicionando una nueva forma de ser mujer, moviendo en los márgenes, ¿sí?, de lo que implicaba ser mujer en ese entonces, sino también respecto a otros grupos, en este caso los araucanos. Ella decía, hasta su nombre les falta, los mientan araucanos y no quieren de nosotros vernos bulto o oírnos habla. Ellos fueron despojados, pero son la vieja patria. El primer vaguido nuestro y nuestra primera palabra son un largo coro antiguo que no más ríe y ni canta. Nómbrala tú, di conmigo, brava gente araucana, sigue diciendo, cayeron, di más, volverán mañana. Bueno, esto como para introducir este diálogo con el ICURA, que justamente promueve este encuentro, esta interculturalidad y este entremedio, ¿sí? Seremi, yo creo que es bueno que usted como anfitrión dé la bienvenida. Muteado. ¿Ahora sí? Perfecto. Chaltumay, director, muchas gracias. Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Compuché, Marimari Pupichiqueche, Tufache, Antumecha, Lituco y Mumpu, Elicura Chihuailaf. Creo que es un honor tener hoy en esta instancia al poeta Elicura, quien ha sido galardonado este año con el Premio Nacional de Literatura. Creo que es una instancia bella y paradójica también, como lo mencionaba recién el director de Patrimonio, un poquito de alguna manera cósmica, entendiendo, ¿cierto?, este paralelo en el arribo de Gabriela Mistral en 1910 con el cometa Halley, y también el galardonamiento del poeta Elicura Chihuailaf el 2020, con este Line and Two que está tan próximo a llegar acá a la Araucanía. Quiero partir, bueno, saludando, como decía inicialmente, al poeta Elicura Chihuailaf, dándole un reconocimiento sentido de parte de la Seremi Cultura, Arte y Patrimonio y de toda la Araucanía. Reconocer sus palabras, reconocer sus recados, acoger sus recados y llevarlo en el corazón también. Enviar un saludo a las comunidades escolares hoy presentes, al Liceo Lucila Godoy Alcayaga de Traiguén, un liceo al cual he tenido la fortuna de visitar en más de una ocasión y que tiene bellísimos testimonios del paso de la poetisa Mistral por estas tierras. Al mismo tiempo también enviar un saludo a toda la comunidad escolar del Liceo Gabriela Mistral de Temuco, un lugar donde también Gabriela estuvo hace 100 años. Y este mismo año, ¿cierto?, se cumplen 75 años también del otorgamiento de su premio Nobel. Creo que hablar de Gabriela Mistral y tener esta instancia con todos los niños, las niñas, los estudiantes que están acá, los profesores, los directores de colegios, también los alcaldes que están presentes, el alcalde de Traiguén, es una oportunidad muy linda que miremos hacia la raíz, de que comprendamos que el viaje de la escritura, el ejercicio reflexivo de narrar, de recoger otras narraciones también como ser un oralitor, como lo es en este caso Elicura, ¿cierto?, que se transforma entre un puente entre la oralidad y lo escrito, es un viaje hacia la identidad, un viaje hacia adentro, es caerse hacia el espíritu más íntimo. Estoy pensando de pronto en una frase histórica de Heidegger, ¿cierto?, que dice que el lenguaje es la casa del hombre, que ahí habita su ser, y las letras son tremendamente importantes. Quisiera, por lo mismo, llamar a todos los niños, a todas las niñas de nuestra región a volcarse a la lectura, a que conozcan a Gabriela Mistral, a que conozcan a Elicura Chihuailaf, que es un poeta en este momento, el más importante de Chile en este momento, en un reconocimiento de tipo nacional y también de alto impacto internacional. Quiero que recordemos también que esta tierra ha sido históricamente una tierra de relatos orales, una tierra de peu, una tierra de piam, una tierra donde las mujeres, donde las machis, donde los ulcantufes, donde todos los quimches han otorgado un conocimiento que ha pasado de generación en generación. Quiero también reconocer en esa oralidad, en esa transmisión de la lengua mapuche,
también a los no mapuches que han estado en esta tierra y que han sido portadores del valor de la escritura, del valor del arte, la misma Gabriela Mistral, pero también muy cerquita de ella, en esa época estuvo Marta Brunet, que fue la segunda mujer en recibir el Premio Nacional de Literatura. Hoy más que nunca, cuando se alzan mayores voces sobre la equidad de género, nos damos cuenta del valor que tuvo, la templanza, la estatura que tuvo Gabriela Mistral y Marta Brunet al haber sido las dos primeras mujeres en obtener un Premio Nacional de Literatura desde el sur, escribiendo desde la lluvia, escribiendo desde el olor a bosque nativo. Creo que es muy importante que reconozcamos eso. Avanzar más también, el gran Jorge Tellier, entre otros tantos, y hoy, ¿por qué más que nunca destacar la literatura de Leolén Lielaf, Jaime Bonunde y de Licura Chihuahua? Creo que es un momento muy, muy importante para que revisemos el valor de la figura de los poetas de esta tierra, mapuche y no mapuches. Creo que es un momento en que reconozcamos el valor de la escritura como un ejercicio de crecimiento personal. Eso quería decirle a todas las niñas y niños, involucrarlo en la lectura, apasionarse por las letras, es una manera de crecer como humano y es muy importante. Quiero también comentar, aprovechar esta instancia de los 75 años de Gabriela Mistral, que tuvimos esta oportunidad tremenda de tenerla acá en la región. Hoy Gabriela Mistral, lo decíamos un poquito antes de empezar este conversatorio, es terreno de disputa. Todos quieren tener un poco de la herencia de Gabriela Mistral. Todas las regiones del país levantan la mano y dicen, por acá pasó Gabriela. Es como para que nos demos cuenta del tamaño de persona que hubo en Gabriela Mistral, de persona y de su obra. Reconocer que Gabriela Mistral en los años 20 fue llamada por el ministro de Educación de México en los años 20, imagínense, para que ella fuese a trabajar en el modelo educativo de dicho país. ¿Cuánto a lo mejor como país nos perdimos de Gabriela? ¿Cuánto la dejamos ir? Yo creo que es muy importante que no cometamos, ¿cierto?, de pronto esa misma ceguera frente a la calidad artística, a la calidad creacional de quienes habitan este territorio y empecemos a reconocer mucho más de manera en el presente, ¿cierto? No esperar a lo póstumo. Durante muchos años, por último, para terminar, a Gabriela se le quitó la sonrisa, se le puso parca frente a un billete, el billete tradicional de los 5.000 pesos. Y Gabriela era mucho más que eso. Gabriela sonreía, Gabriela se enamoraba, Gabriela era una mujer grácil, era una mujer feliz, era una mujer a la que todos debiéramos aprender a seguir en todo sentido. Así que eso, dale las gracias a ustedes, Chaltumay, y me alegra tremendamente que hoy en este reconocimiento, los 75 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, tengamos a Licura Chihuahua con nosotros en esta presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Seremi. Bueno, la idea sería ahora darle la palabra a don Licura y luego abrir la conversación para que puedan participar las comunidades escolares con sus directoras, directores y profesoras, digamos, en el caso de Traillén. Entonces le doy la palabra a Licura. Bienvenido, Licura. Muchas gracias por estar hoy día en este Nutram. Tal vez partir con una pregunta, Licura, ¿cómo ves tú las huellas de Mistral en esta región? Y al revés también, ¿cómo ves en Mistral las huellas de Araucanía? Bienvenido, Licura. Mari compuche, tu faci primeiro cameo. Uno ahí en Camorfonte Sumun, Febra, Pupenipu, Lamien, Tain, Compuche Kimain, Tain, Rajinuam. ¿Cómo están amigos, amigas, en conversación? Y bueno, como siempre tendremos que hablar en castellano, de tal modo que nos podamos comprender en este idioma hermoso, pero colonialista al fin y al cabo, como suele decirse. No estoy contra eso, sino que pudo haber sido cualquier otro idioma. Y que aclarar también que el idioma es castellano, que el español no existe, porque en España hay muchas
hay muchos idiomas, muchas lenguas. Entonces, creo que, bueno, en primer lugar agradecer esta invitación, conocer al Ceremi de Cultura, a Enzo Cortesi, en el que, como recién señalaba Roberto, está la huella de la diversidad. Entonces, que es algo que creo que más allá de la historia, todos tenemos que respetar y valorar. Y bueno, siempre estar con gente de la región, sobre todo en el ámbito educativo, en primer lugar, los y las estudiantes, un privilegio, un gran privilegio. Están las autoridades. No sé si habrá no solamente un alcalde, sino habrán otros también, u otras. Creo que hoy, más allá de las posiciones ideológicas, los alcaldes y alcaldesas en todo el país han demostrado que en buena proporción que son los líderes y las lideresas que le hacen falta a Chile. Entonces, y que la conversación es lo fundamental, ¿no? Es lo fundamental, así como el pueblo mapuche, un pueblo nativo, originario, indígena, aborigen, o como quieran llamar, como todos los pueblos que no han perdido la memoria en el mundo. Y recordar, pensando en los reclamos de la gran poetisa Gabriela Mistral, recordar que un acto poético es que todos los seres humanos comiencen a recuperar la memoria respecto de que todos los seres humanos provienen de pueblos nativos, en todos sus colores, en todos sus hermosos colores, ¿no? La hermosa blanquidad, la hermosa negritud, la hermosa amarillentud, la hermosa modernidad. Y que todos los seres humanos comenzamos en la oralidad y no en la escritura. Entonces, y la pregunta, y pensando en el espíritu de Gabriela Mistral, sería, entonces, ¿cómo comprender que se desdeñe la palabra oral? Entonces, creo que las preocupaciones que tuvo Gabriela Mistral respecto a la naturaleza, por ejemplo, sus ensayos creo que todavía son demasiado poco conocidos, porque finalmente el ser humano ha ido olvidando que el habla se la debemos a la naturaleza, al canto de los ríos, de los pájaros, al susurro de las piedras, de los hongos, de los insectos, al grito de los volcanes. Entonces, creo que es un momento emotivamente profundo, aunque la emotividad siempre es profunda, para recordar a esa gran poetisa chilena, nortina, que como Neruda y tantos otros, como Pablo de Roca, por nombrar algunos, aprendieron a amar el territorio en el que nacieron. Porque una vez más tengo que decir que
lamentablemente se ha ido olvidando que, o de pronto en el tráfago del quehacer cotidiano, se va olvidando que estamos aquí, en este tiempo que no elegimos. Estamos en esta habla, cada cual con su visión de mundo. Entonces, con una historia. Pero, ¿qué hacemos frente a eso? Conocerlo, para poder amarlo, para poder sentir ternura por lo que nos ha tocado, por lo que es nuestro mundo interior y exterior. Hace un rato, Roberto, me parece que tú hablabas de Tubún, Cruz Palme, el lugar donde nacemos, el lugar colectivo que es la comunidad. Entonces, tenemos que poéticamente asumir la tarea, hacer la tarea de conocer, porque es la única posibilidad de amar a aquello que nos ha tocado. Y eso es poesía. Y la poesía no solamente es verso, es también aroma, textura, color, forma. ¿Cómo no hacer poética una comida, por ejemplo? Nosotros no recuerda haber llegado la ternura por la casa a la cual estábamos llegando, ya sea fuera la mamá, la hermana, la tía, la abuelita, o la persona que nos acogió, que ponía los mejores elementos en esa comida, que nos despertaba esa palabra poética que habita en todos nosotros. Entonces, Gabriela Mistral sintió y dio cuenta que la palabra tiene el poder que muchos a veces ignoran. Quiero a lo mejor comenzar de una manera un poco fuerte, pero para ir hacia el espíritu de Gabriela y el valor que le da a la palabra. Y en eso creo que ella fue, ella se autodefinió de manera muy, escribió en México, dicen los estudios, ella, o bien se llamaba y se llama Beber, me disculpan si me equivoco, pero dice que cuando ella mira el agua le devuelve el rostro de una india. Y ella dice en su poema una palabra: yo tengo una palabra en la garganta y no la suelto, y no me libro de ella, aunque me empuje su empellón de sangre, su empellón de sangre. Si la soltase, quema el pasto vivo, sangra el cordero, hace caer al pájaro. Tengo que desprenderla de mi lengua o sepultarla con cales y cales, porque no guarde como el alma el vuelo. O sea, reitero, en eso ella es profundamente nativa. Ella asumió, sin duda, se refleja
absolutamente en sus escritos, asumió que estaba el pensamiento inicial, el pensamiento originario. Y con esas palabras, ella habló con su corazón y nos regaló sus ensayos y nos regaló sus poemas. Fantástico, Licura. Bueno, queremos aprovechar este Nutram para escuchar también a las comunidades escolares que están presentes. Tenemos acá a 38 personas, varios de ellas del Liceo Lucila Godoy y otros tantos del Liceo Gabriela Mistral de Temuco. Entonces, abramos la palabra para quien quiera dialogar con Licura. Director, no sé si el director Gabriel Luza de acá del Liceo Gabriela Mistral. Hola, ¿cómo está? Bueno, un honor estar aquí con esta compañía, con esta posibilidad de poder conversar un poco sobre Gabriela. Yo quiero contarles que a mí me acompaña todos mis profesores, todo el colegio, todo el equipo de trabajo, profesores de lenguaje, especialmente nuestros encargados de CRA, en fin, y de básica, de media, porque tenemos todos los niveles de enseñanza. Entonces, porque nos gusta, hemos aprendido a tomarle el gusto a aprender de Gabriela, mucho, hemos conversado con muchas personas que son entendidos en Gabriela Mistral, como el profesor Armando Manzán, de La Serena, que nos ha venido a ver en ese recorrido que hace por todos los colegios donde estuvo Gabriela Mistral, y así hemos tenido otros profesores que nos van enseñando, porque nosotros lo que queremos es un poco enseñarles a nuestros estudiantes justamente el legado que nos deja Gabriela Mistral. Es bastante ambicioso, porque la verdad que el legado es gigantesco. Bueno, yo aprovecho de preguntarle cómo ve usted, Gabriel, la huella de Gabriela Mistral, de la poetisa en el liceo, en sus alumnas, y también la huella material, cosas que nos contaba, que quedaron ahí, que son verdaderos tesoros para la ciudad, para el colegio y para todos los seguidores que tiene Gabriela, la gran poeta. Bueno, nosotros lo vemos como algo bueno, lo hemos convertido en lo más importante yo creo que de nuestro proyecto educativo. Lo hemos hecho parte de nuestro ideario y de hecho tenemos una especie de principio que lo hemos convertido en nuestro eslogan, que es una frase de Gabriela que dice: el futuro de los niños es siempre hoy, mañana es tarde. Mañana será tarde. Muy de Gabriela. Entonces nos preocupa eso, nos anima, nos inspira. Y bueno, lo que queremos transmitir es justamente esas ganas de aprender a comunicar, de aprender a transmitir lo que somos de la manera más humana posible. Nos preocupan las letras. Yo creo que hemos tomado de la maestra esa identidad. Creemos que si ella lo hizo, también nuestros niños lo pueden hacer, con esa expectativa. Son altas las expectativas. Y es más, yo te lo voy a decir de otra manera. Yo creo que podemos encontrar, y tenemos a lo mejor otras Gabrielas, otros Pablos, y yo creo que esa es lo que nos inspira más. Siempre lo repetimos, yo creo que mis colegas están cansados de escucharlo, pero hay hechos que son muy particulares de la historia, de la historia de esta poetisa en Temuco, y una de esas es que justamente un joven de campo, un joven de una zona rural, que va a donde la maestra a pedirle consejo. Y la maestra, ¿qué hace? Seguramente le dio muchos consejos, le pasaba libros, y
y esa maestra es justamente Gabriela Mistral, que lo recibía en la puerta del colegio porque era el liceo de niñas, no podía entrar más allá, así que lo recibía y lo orientaba, ¿no? Lo entusiasmaba seguramente. Algunos historiadores afirman que eran era una obra importante que Pablo Neruda estaba escribiendo en ese tiempo y que, bueno, se la mostraba a la maestra para que ella le diera su opinión. Entonces, esas cosas importantes pasaron allí. Y yo creo que esas cosas pueden seguir pasando. Y nosotros no queremos, queremos repetirlo, queremos que nuestros alumnos tengan la oportunidad de ese tipo de encuentros. Y nos apasiona, nos entusiasma, nos anima, cada vez conocer más sobre Gabriela. Para eso, con ese fin, con el fin de que ilumine nuestra vocación de profesor. Por supuesto. Sí, y además tienen como unos tesoros ahí, ¿no? Me contaban al comienzo, tienen algunas... Sí, hay cosas materiales, así como, bueno, en Traiguén yo escuchaba atentamente, así un escritorio con su silla, con sus libros también, su libro de clase, que es para nosotros como lo más patente, porque está su letra ahí, escrita a mano, a pluma, y bueno, y parece que era una profesora muy exigente, porque las notas que aparecen ahí eran no tan altas, ¿no? Entonces se notaba que era de una alta exigencia ella. Así que, no, muy bien, muy contento. Pero lo más importante para mí son mis profesores que están acá con nosotros. Yo quisiera que le diéramos también a ellos la posibilidad de poder expresar su parecer y pudiesen también preguntar Por y supuesto. participar. Sí, de todas maneras, le voy a dar antes la palabra a don Gabriel, que no lo hemos dejado ni presentarse desde el comienzo. Perdón, don Flavio Segredo y doña Luisa Escalona, del Liceo Lucilia Godoy. Muchas gracias, Gabriel. Y luego retomamos ¿Cómo no? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Mari Pupeñi, Mari Pupeñi. Un saludo cordial, fraterno a don Enzo, en primer lugar. Obviamente, nuestro Premio Nacional de Literatura, don El Cura. También a mi alcalde, que me imagino que tiene que estar por ahí, no lo veo dentro de las personas que están, pero me imagino que tiene que estar. Bueno, saludar a Gabriel, colega director de Gabriela Mistral. También a mi profesor Luis Escalona y algunos de nuestros estudiantes que nos acompañan en esta oportunidad. Bueno, yo me sumo a las palabras un poco de Gabriela. O sea, yo creo que de alguna otra manera Gabriela Mistral es un punto importante a seguir. Es una impronta que nosotros los establecimientos que nos llamamos gabrielianos tenemos algo que decir. Y nosotros hemos enfatizado un poco lo que es la igualdad de género. Recordar un poco para los varones, sobre todo que están aquí o nos están escuchando, y en las alumnas y alumnos que están, que los liceos de niñas donde ella trabajó se iniciaron en la educación chilena como una forma de que las señoritas de la sociedad aprendieran cosas que eran básicas para ser buenas esposas. Por lo tanto, esta mujer de 21 años que llegó aquí a Traiguén vino por un mes a estar con nosotros y vino a hacer 3 asignaturas, entre comillas. Higiene, con J, economía doméstica y dibujo. Por tanto, los tiempos han cambiado, la historia ha cambiado, los establecimientos educacionales se abrieron en el año 80 y tanto a ser ya establecimientos mixtos. Y se releva la posición de la mujer en todo esto. Y se ensalza la posición de Gabriela como una mujer que lamentablemente nosotros los chilenos nunca supimos valorar. Porque esta señorita
se fue el año 22, pues estuvo el año 21 en el Gabriela Mistral, en el Liceo Gabriela Mistral, en el año 1922. Se fue a México, invitada por el ministro de Educación de México, y después ya no volvió nunca más a Chile. Y todo lo que significa su poesía, sus ensayos, que no solamente tiene ensayos en relación o su poesía, no solamente tiene poesía, sino que también tiene ensayos sobre educación, sobre la mujer, sobre la importancia que tiene la sociedad, los pueblos originarios. Entonces, esa parte nunca, la educación chilena le ha dado una relevancia a nuestra Gabriela Mistral. De alguna otra manera, nosotros hemos intentado irnos encauzando y relevando lo que tiene Gabriela, lo que debe decir Gabriela. Y las alumnas, algunas alumnas que me acompañan, hemos recorrido juntos varios encuentros con poetas nacionales que han venido acá a nuestro establecimiento. Tuvimos la oportunidad de hacer estos encuentros junto con Gabriel de intercambio, de que mis alumnos fueran al Liceo Gabriela Mistral de Temuco y reconocieran ahí el trabajo que hizo como directora, esos documentos o esos mobiliarios que tuvo esta señorita ya como directora. Y a su vez, alumnos y alumnas de Gabriela Mistral vinieron aquí a Traillén y también conocieron parte de nuestra historia. Y como decía Roberto, nosotros también tenemos algunas cosas que las tenemos muy guardadas, ya como son los decretos donde ella llega un 7 de octubre de 1910 a hacer estas clases de, como decía recién, de higiene, de economía doméstica, de dibujo, y está solamente un mes aquí en Traillén, ¿ya? Y hay una frase que es muy especial que dice, fui a caer a un campo de cerezos de un pueblo llamado Traillén. Que de alguna otra manera, como partió esta mujer autodidacta en lo que significa educación. Así que para mí es un gusto poder estar y compartir la posibilidad de hablar sobre Gabriela, pero también es un tremendo gusto de poder conversar y escuchar a este poeta nuestro, don Licurgo Chihuahua, que mis estudiantes han musicalizado sus poemas. Así que también tenemos de alguna otra manera un arraigo con este poeta que es de nuestra zona, que es de nuestra región. Nuestra región que realmente es fructífera en poetas y escritores. Pues tenemos como decía nuestro Ceremi, tenemos a Atelier, tenemos a Augusto Winter, tenemos aquí en Traillén tenemos a un escritor como es Luis Durán, con su libro Frontera, ¿no es cierto?, que es un verdadero librazo en relación a esta escritura que de alguna otra manera nos muestra a toda nuestra comuna, nuestra región también. Así que un gusto de compartir y tener la posibilidad de conversar con ustedes. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Flavio. Me decía nuestro apoyo técnico, Marcela Carrasco, que está llamando a Licura y dice que el viento le afectó la señal. Estas cosas pasan, bueno, parte de las reglas del juego hoy en día con la nueva tecnología en uso, se nos caen a veces los invitados, pero bueno, yo creo que hay muchas personas igual conectadas a esta reunión que sería muy interesante poder escuchar. La comunidad de profesores de cada uno de los liceos, mientras se conecta Licura, yo creo que bienvenidas los comentarios, los recuerdos, opiniones respecto de las huellas de Gabriela en la Araucanía. Hola, buenas. Alice. Sí, hola. Yo soy profesora del Liceo Gabriela Mistral, docente de lenguaje, soy parte del equipo de lenguaje y, bueno, en general, una de las cosas que más uno ama del liceo y de la trayectoria de Gabriela es empaparse con el espíritu mistraliano que hay en el liceo en sí.
Y eso es algo que quizás es impalpable como tal, no lo podemos tocar, pero sí podemos pensar, disculpe, sí podemos apreciarlo de manera general en lo que nosotros hacemos día a día como docentes. Ese espíritu mistraliano, el trabajo pedagógico que estamos haciendo día a día en base a los valores mistralianos, sin lugar a dudas es algo que es maravilloso verlo dentro del establecimiento, pero sobre todo sentirlos en nuestros estudiantes. Gabriela era una profesora increíble, tenía un pensamiento pedagógico impresionante. Es cosa de leer solamente el ensayo sobre la instrucción femenina y darte cuenta el poder, el amor que tenía por la educación de las jóvenes con las que ella más que nada se dedicaba, y no sé, es algo muy, muy latente. Nosotros intentamos en el liceo mantener, por lo menos como equipo de lenguaje, mantener eso vivo, tenerlo ahí. Trabajamos en tercero y cuarto medio con ensayo, trabajamos en primero y segundo medio con base a su poesía, y mantenerlo de manera constante, por ejemplo, con lo que hay jornadas mistralianas, etc. Que eso igual es un trabajo bastante interesante. Eso. Qué bueno. Soy Carlos Álvarez, soy encargado CRA de enseñanza media. Y bueno, agradezco la invitación, estoy súper atento a toda la conversación y quisiera un poco quizás reforzar la idea que estaba desarrollando don Flavio, que la escuché atentamente y pienso que hay ahí, entre las muchas variantes que pueden tratarse, esto de la valoración o de la injusta valoración o subvaloración, como se quiera ver, o invisibilidad de la que fue también, entre comillas, víctima, o de la que no se sacó el total provecho de lo que hizo Gabriela Mistral. Pienso que tiene un link, y disculpen la digresión porque va a parecer que me salgo de camino, pero ahí se justificará con volver a la ruta pronto, con lo que sucedió, por ejemplo, con William Blake, ¿ya? En Inglaterra, pensando en que él, en su tiempo, fines del siglo XVIII, principios del XIX, fue totalmente incomprendido, lanzó temáticas absolutamente avanzadas para su época, que hoy día todavía están saliendo, y que, por ejemplo, también Gabriela Mistral tomó, ¿ya? Como, por ejemplo, el tema feminista, ¿ya? Él era como un feminista en ese tiempo y era extrañísimo. ¿Y por qué lo digo ahora? Porque de alguna manera, ¿no es cierto?, una especie de arqueología artística, literaria, está rescatando la figura de William Blake, casi poniéndola como al lado de William Shakespeare, ¿ya? ¿Esto qué nos puede decir? Que quizás efectivamente una determinada época, un contexto, no sé, X de tiempo y espacio, de territorio, no siempre va a estar atento a toda la riqueza que existe en ciertas creaciones, ya puntualmente en ese ámbito. Y fue quizás el caso de Gabriela Mistral. Y se puede abrir la conversación en cuanto a las dimensiones que tiene su obra puntualmente, ya no solo en los géneros que abarcó, sino en los diversos enfoques y ángulos que desarrolló. Ya es súper llamativo, al menos desde mi punto de vista. No sé, se puede hacer una lectura desde la vereda política, desde la vereda sociológica, no sé, desde el feminismo, no sé, desde la maternidad, desde una onda mística, me refiero a hondura mística, no sé, hay un tremendo abanico de ángulos en los que Gabriela Mistral desarrolló potentemente lo que pensaba, y pienso que fue totalmente valiente en hacerlo, porque no se quiso casar necesariamente con la complacencia, no sé, del medio en general, sino que siendo quizás temas muy polémicos, pero que ella consideraba totalmente relevantes, los planteó sin temer, ¿ya? Y creo que ese es también un gran valor a destacar en ella, ¿ya? La osadía, la decisión y, por cierto, la valentía, diría yo. Eso, un breve aporte. ¿Sí? Nosotros lo que como colegio, como proyecto educativo deseamos es transmitir un poco también esta pasión por el pensamiento de Gabriela, por esta forma que ella tenía de comunicar, de expresar su sentir. Yo creo que la palabra es la forma más humana que tenemos de transmitir lo que son. Yo creo que la palabra es humanidad cuando se dice con claridad, con arte.
Y yo le pregunto a usted, ¿qué nos aconseja para educar a nuestros estudiantes en ese plano? Y a lo mejor encontrar otra Gabriela, otro Pablo, otro Elicura. Muchas gracias, rector, por su pregunta y por su preocupación. Yo creo que lo importante es, al fin de todo, y que es que cada persona alcance su propia cima. Indudablemente, siempre, como decía mi padre, hay árboles que crecen un poco más en el bosque, y entonces de acoger a más pájaros. Y con eso mi padre, que fue profesor normalista, de atrapar más sueños. Entonces, y frente a eso, ¿me escuchan? Se escucha bien, te escuchamos. Ya. Y frente a eso, yo creo que lo más importante, como decía, es al arte al que se ha entregado el pueblo mapuche, entre todos los pueblos nativos del mundo, es la conversación, la nuchan, porque ella contiene los cantos, los conges de los pueblos, de las culturas. Entonces, tiene que ver con la ternura por el entorno y por sí mismo. Entonces, ahora cuando está ramos humanísticos, a mí me parece fundamental recuperar la conversación y que entonces pudiera crearse una asignatura que se llamara conversación, que no tuviera límites, ¿no? Que no tuviera pauta, sino que simplemente el momento, la hora, fuera movida por el espíritu, por la memoria que lleva cada uno y cada una de los alumnos y alumnas, por los estudiantes, y que llevara a dos aspectos. Uno, a recoger la memoria general de un pueblo como el Chile profundo, pero también insertar dentro de eso, hacerlo, diría, parte de su experiencia permanente, toda la memoria de su propia familia. Y creo que sería el mejor material para que cada niño o niña vaya creciendo a orillas de ese caudal, y que poco a poco vaya sintiendo que es necesario entrar en el agua cada vez más prístina. Y también, si es un bosque, entrar a ese bosque y entre comillas, descubrir todo lo que sucede en ello. Sentir
como decía hace un momento, sentir las texturas, sentir los aromas, vivenciar sus formas, conectarse con la mirada hacia los insectos, pero también hacia las estrellas. Entonces, creo que la conversación es un arte, tal como lo recuerda nuestra gente, difícil de ejercer. Porque lo más importante no es decir unas cuantas palabras, darse en sí mismo con toda la memoria que contiene y aprender a escuchar. Para decir bien hay que aprender, nos dicen, el arte de escuchar. Y creo que esa podría ser mi respuesta para don Gabriel. Sí, qué buen consejo, crear la asignatura de Nutram, de conversación. Conversación, claro que sí, po. Más que hablar, aprender a escuchar. Hace poco estuvimos con el Ceremi en Curarrehue, en una comunidad, y fue muy bonito el testimonio de una señora, una lamien, que justamente hablaba de eso, porque era el Mapu Dungun y no el Chedungun, era el lenguaje de la tierra, porque había que aprender a escuchar no solo a las personas, sino que escuchar al viento, escuchar al río, escuchar y percibir, no solo escuchar con los oídos. Y fue un relato que nos dejó a todos muy, muy emocionados, digamos. O sea, ese aprender a escuchar también implica silencio, pausas, atención al entorno. Me parece una muy buena recomendación de Licura, Sí. tratar de implementar eso en los colegios, esa capacidad que se ha ido perdiendo y que hay que ponerla en valor, que la De tienen los todas niños. maneras. Uh-huh. Sí, claro que sí. Hola, aquí estoy. Hola. Hola Beatriz, qué gusto. Hola, estaba escuchando atentamente. Yo soy profesora de lenguaje del Gabriela, pero en realidad soy la encargada del CRA de básica y en cierta forma encargada del Rincón Mistraliano desde hace algunos años. Lo que ha traído consigo estudiar mucho a Gabriela, a Lucila. Yo en realidad siempre las separo porque son dos personas distintas que son una a la vez. Y yo como formación de profesora de lenguaje, para mí era muy aburrido cuando me tocaba trabajar poesía y Gabriela Mistral. Encontraba que ella era muy triste, como muy lenta, todo tan malo. Y después cuando empecé a estudiar de ella, me fui dando cuenta que esa no era en realidad, era una pequeña parte de ella. Y que la que es de verdad Lucila Godoy Alcayaga, la que estuvo en nuestro liceo, la que fue directora, era una mujer completamente distinta a esa. Era una mujer que se iba o la iban de todas partes por decir lo que pensaba y por hacer lo que creía que estaba bien. Fue una niña a la cual le dijeron que no iba a poder leer, a la cual le dijeron que nunca iba a aprender y que era tonta, que era ladrona y entre otras muchas cosas. Y su fortaleza la llevó a ser esta que conocemos, que fue autodidacta, que no tuvo los años de universidad que nosotros tenemos y que dio clase y nos sigue dando clase. Y a mí me pasa que ha sido un tremendo regalo para mí como profesional y como persona, como mujer también, este trabajo de tantos años, porque es tan enriquecedor sentir que niños desde pre-kinder hasta chiquillos universitarios han visitado nuestro rincón mistraliano y todos quedan encantados. Y todos hacen varias preguntas que son muy complejas de responder, porque
una de las preguntas de todos de los más grandes es la sexualidad de la Gabriela, una de las tantas. Y otra era si era tan mañoso o no. Entonces hay cosas que uno, mientras más investiga, descubre más, va descubriendo una infinidad de situaciones. Pero si ustedes vieran a los niños pequeños de pre-kinder que quedan fascinados con el libro y con la historia de ella, es una cuestión maravillosa. Y por otra parte, bueno, el director nuestro sabe, yo se lo he comentado hartas veces, nosotros tenemos hartas Gabriela, hartas Lucila. Y el año pasado nosotros hicimos una gala en donde se dio el recorrido de la Mistral en Chile. Y una de las alumnas nuestras representó a Gabriela. Y lo mejor de eso, o por lo menos para mí lo mejor de eso, fue que ella logró empaparse tanto con Gabriela y teniendo una vida tan parecida a los pesares que tuvo la Lucila, es que ella quedó encantada y ella sacó por conclusión que eso le daba a conocer que ella podía en una de esas ser un premio Nobel. Y todos los días lucha por eso y le cuesta mucho. Y yo sé que los profesores del liceo que la conocen saben que es así, porque es una lucha constante y diaria. Y creo que eso hay que recuperar. Y lo que decía el Licura igual tiene mucho que ver con Gabriela. La naturaleza para ella era una fascinación y el conversar también. Entonces, yo creo que por más que investiguemos, igual nos quedamos cortos, porque hay muchas cosas que no se saben. Y hay otras cosas que hay que investigar por bajo cuerda porque no están escritas. Y quizás por ahí está el debe, porque hay hartas publicaciones que no son, no hay un compendio. No sé, por ejemplo, nosotros investigamos los primeros poemas que ella hizo, o los primeros seudónimos que hizo. En la Biblioteca Nacional de Santiago los conseguimos, pero con publicaciones que están aisladas, no, son periódicos, no es un compendio que haya oficial, entre otras muchas cosas. Y creo que quizás los que somos mistralianos debiéramos seguir eso y, no sé, buscar algún proyecto, alguna cosa que nos impulse hacia ella. Porque no son pocos los liceos Gabriela Mistral que hay en Chile. Somos menos que México, sí, pero no somos pocos. Pero es fascinante conocerla a ella, dejando de lado un poco la poetisa. Ella es más que la poetisa. Eso, muchas gracias. Y es bueno participar en estas cosas, es bueno tener esa instancia. Muchas gracias. No, gracias a ti. De nada. Roberto, disculpa, director. Sí. Sé que todavía está el Licura ahí. Yo le quisiera hacer una pregunta al poeta y también pensando en cómo las niñas, niños y jóvenes, ¿cierto?, en la actualidad ven la poesía o la pueden ver de una manera a lo mejor que es distinta en la actualidad, ¿cierto? A lo mejor nuestras generaciones nos educamos en el ejercicio de la lectura y antes de la lectura, como bien decía el poeta Licura, en el ejercicio de la conversación, del Nutram. A lo mejor aprendimos escuchando a nuestra abuela, las ñañas, las nonas, ¿cierto?, sentados al lado de un fogón, tomando mate y comiendo quizás sopaipillas, pan amasado. Esa fue la forma en que se educaron muchas generaciones antes de las actuales. Y las generaciones de ahora tienen otras herramientas, ya tienen a su mano de pronto tantos dispositivos electrónicos, ¿cierto? Tienen otros elementos para absorber el mundo y también para llegar al mundo, ¿cierto? Entonces, de pronto quisiera saber, poeta, cuál es su visión respecto a la tecnología y el ejercicio de crear, el ejercicio del crear literario, del crear de la cultura. ¿Cómo la cultura puede convivir con la tecnología, poeta? Si está por ahí, me escucha. Bueno, la tecnología es como todo en la vida, es tan dual, ¿no? Es tan compleja. También, como ya parece que hay una visión más o menos general de parte de una mayoría
que ha puesto sobre la mesa las desigualdades profundas que hay entre, hablemos, en Chile, ¿no? Entonces, esto mismo, o sea, la precariedad por un lado tecnológica, por otro el problema de conexión, ¿no? Que a mí aquí, desde mi comunidad, me ha tocado más de una vez como ahora. Entonces, pero tiene buenas posibilidades cuando hay una tecnología acorde con lo que se necesita. Y me parece que eso todavía está lejos de ser una realidad. Cuando funciona, da muchas posibilidades que incluso superan la realidad, porque a través de la tecnología podemos adentrarnos en el universo y a lo mejor de esa visión surgen nuevas preguntas y también nuevos intereses, ¿no? Estudiantes que, por ejemplo, quieran abordar la poesía del universo y quieran ser astrónomos, por ejemplo, o astrónomas. Esta misma posibilidad de conversar, pero cuando es la única posibilidad, también la tecnología se transforma en un tedio. Como la enseñanza de la poesía que nosotros conocimos. Yo, por ejemplo, tengo que asumir que siempre sentí que la poesía era como una especie de disección. Mostraban a ese ser vivo como si fuera un ser ya sin vida. Entonces que de pronto más bien espantaba que atraía. Yo tuve la suerte de nacer y crecer lejos de la tecnología, entonces mi visión a lo mejor no responde a la realidad de hoy, donde cada conversación tenía también aromas y colores que no se caían, sino que estaban ahí y uno podía aprovecharlos. Entonces, para mí la tecnología es de dulce y de agraz, como suele decirse, ¿no? Y la estoy viviendo. Pero me dicen también que en las mismas ciudades está ese problema. Y pude ver tal vez a una Gabriela o a alguien que se ha destacado en otras áreas, que la vi sobre el techo de su casa tratando de encontrar la señal, ¿no? Para poder asumir la conversación de su colegio, de su universidad. Entonces, para mí este es un momento incluso antipoético. Me parece que la posibilidad hay que aprovecharla, ¿no? Que el sistema educacional cambie absolutamente y que permita que la poesía viva. Porque la poesía, la palabra poética, como estamos de acuerdo todos, es fundamental, es la palabra fundamental que nos conecta con nuestro origen, como ya se dijo recién, con la naturaleza, que es el gran libro que nunca terminaremos de hojear. Y en cada página habrá una vida completa,
no disectada, que nos está mostrando la totalidad y no el fragmento. Y ese es un problema con el sistema educacional en general, para ir más allá de lo que estrictamente se conoce como poesía. Y finalmente también es una manera de ser. Yo siempre digo que leí poca poesía, y aún leo poca poesía. Leo más narrativa, leí toda la narrativa que cayó en mis manos cuando era niño, y en ese tiempo en que uno podía intercambiar en un lugar, en un pequeño pueblo, un libro o una revista por 50 pesos sería hoy día. Entonces, por lo tanto leí mucho más narrativa, pero también tiene que ver con la condición de cada cual. Y yo suelo dar una respuesta bastante poco poética, y que digo, o a lo mejor poética, quién sabe, ¿no? La dualidad está ahí, cada cual la asume como le resuena. Y yo digo, bueno, uno tiene una condición. A lo mejor a mí me habita la poesía, por eso me atrae la narrativa. Como el hombre o la mujer que en sus condiciones se atraen, en sus condiciones diferentes, digamos, en un sentido de fisonomía y de contextura. ¿No? Entonces, creo que hoy tenemos la gran posibilidad de pensar, de conversar todo esto, porque a lo mejor el camino de la construcción de la escritura de ese libro poético que debiera ser la Constitución permite que se introduzca una nueva forma de educar, una nueva forma de considerar la salud, una nueva forma de considerar la legalidad, y recordar entonces el espíritu, recordar la legitimidad, según sea el caso. Chaltumay, estimado Licura, muchas gracias por sus palabras, me queda claro, es verdad, pues hay una dualidad tremenda en la tecnología, hay una transición también que estamos viendo como humanidad, y yo creo que es muy importante que miremos a la raíz. Es tremendamente importante que los niños sigan subiéndose a los árboles, ¿ya? Que los niños sigan metiendo los pies en la tierra, sigan mojándose los pies en los arroyos. No importa que lleven un celular en la mano y que se hagan una foto, está bien, o que la videollamada la sigan haciendo, pero no dejen de meterse un granero si encuentran un granero con fardos, no dejen de esconderse en un bosque, no dejen de caminar y subir un cerro, porque una cosa es la tecnología y lo que nos permite, y otra cosa también el riesgo que la tecnología nos quita ciertas cosas. Y la vida es mucho más bella cuando se vive en plenitud. Entonces creo que es muy, muy importante que si queremos tener, y esto también para los directores, para toda la comunidad escolar, si queremos tener más Gabriela Mistral, queremos tener más Martas Brunet, más Licuras Chihuailás, más Jorge Esteller, más Leonel Dienlaf en nuestros colegios, en nuestra aula, la tecnología tiene que ser una herramienta, pero no tiene que ser todo. Los niños tienen que volver a la conversación con los papás, con las abuelas, con los amigos. Es la manera en que podemos desarrollar mejor la lectura. Y quiero comentarles que en el Plan Nacional de la Lectura nosotros llevamos a cabo acá en la región una linda actividad que se llama Contando EPU, en que EPUTUFES visitan colegios. Hemos tenido oportunidad de contar con Paula Painén muchas veces, por ejemplo, y ella va a los colegios, narra EPU y permite generar esto, un NUTRAM. Y una experiencia muy linda, incluso más linda, difícil lo que voy a decir, pero incluso más linda que leer un libro. A veces una conversación es la primera llave que abre una puerta a un mundo de imaginación y de crecimiento. Así que yo solo quiero
como les decía, agradecer a Licura Chihuahilaf hoy, nuestro premio nacional, muy reconocido y merecido, y también a las comunidades de estos colegios que honran el nombre de Gabriela Mistral, que es una mujer que con los años va tomando cada vez más fuerza. Creo que fuimos como país muy ingratos con Gabriela. Creo que sin desmerecer la obra de Pablo Neruda, a lo mejor nos fijamos demasiado en Pablo Neruda, a lo mejor nos habíamos fijado demasiado en Vicente Huidobro y habíamos dejado un poco de lado a Gabriela Mistral. Y creo que hoy más que nunca Gabriela ha retomado fuerza con todas sus dimensiones. Bien lo decía ahí una profesora, está Gabriela y está Lucila. Y en la actualidad sabemos que Lucila también tenía distintas dimensiones, tenía dualidades, como lo decía el poeta Licura. Y esas dualidades tienen que ser reconocidas. Yo creo que ya no tenemos que volver a ocultar, por ejemplo, la orientación sexual de Gabriela. Yo creo que eso es una respuesta de hace 50 años atrás. En la actualidad sabemos que Gabriela estaba enamorada de Doris Dana y hay que reconocerlo así y valorarlo y respetarlo de esa manera. Y por sobre todo respetar, ¿cierto?, el tremendo trabajo que puede implicar la literatura y la poesía en la educación. Yo no tengo nada más que decir, Roberto, director, que gracias a la comunidad, gracias al Servicio del Patrimonio por organizar esto y por supuesto gracias al poeta Licura Chihuahilaf que nos honra hoy día con su presencia. Chartumay. Muchas gracias, Seremi, Enzo. Gracias, Seremi. Me sumo a los agradecimientos, ha sido una conversación riquísima, como suponíamos que iba a ser. Muchas gracias a todos los que han tomado la palabra, creo que todos han sido un tremendo aporte en este NUTRAM. Creo que nos llevamos aprendizaje, nos llevamos fresca la memoria y las huellas de Mistral. Y efectivamente creo que este tipo de ejercicios nos revinculan con el legado y digamos, como lo decía Enzo, un legado que ha sido mostrado en parte y como de pronto no lo suficientemente, ¿cómo decirlo?, puesto en valor, ¿no?, valorado, dimensionado. Yo creo que tiene una dimensión que cada vez más clara, más nítida de cómo movió fronteras Gabriela en su tiempo, cómo fue precursora, fue valiente y efectivamente no deberían ser tema estas cosas ya, si fue o no fue su orientación, no debería ser tema. Lo importante es su obra y bueno, y la tremenda persona que también fue como en su recorrido por este país, porque fue dispersa, ¿cierto?, disgregada, su legado está en Araucanía y en muchos lugares. Eso, el agradecimiento una vez más. Llegamos hasta acá con la conversación. Muchísimas gracias, Licura, por tu tiempo. Gracias a todos los y todas las que participaron. Y esperamos pronto tener de nuevo una actividad de este tipo con el gran poeta de esta región, Licura Chihuahilaf. Muchas gracias, Seremi, por ser anfitrión de esta actividad. Gustosamente colaboramos en la organización. Llegamos hasta acá entonces. Nos despedimos. Hasta luego. Un gusto, Roberto. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Chartumay, Peucayal.